Muy buenos días con todos. El día de hoy nos ha tocado hacer prácticamente o realizar la clase de química. Vayan sacando su libro para que puedan comparar lo que es un poco la teoría y la resolución de ejercicios. Tema 3, los núclidos. El núclido son átomos que presentan algunas características en común. Tenemos el isótopo híbridos que tienen igual número atómico, son aquellos átomos que son iguales, que tienen en común el número atómico, pero diferente número de masa y diferentes neutrones. Protio, número de masa 1, protones 1, deuterio, número de masa 2, protones 2, o número atómico 1, tritio, número de masa 3, número atómico 1. Proteo forma el agua, deuterio forma el agua pesada, el tritio forma el agua superpesada. Los isótopos presentan propiedades químicas iguales y propiedades físicas diferentes. Isóbaros, igual número de masa, son elementos diferentes que tienen en común el mismo número de masa, diferente número atómico, diferentes neutrones, que presentan propiedades químicas y físicas diferentes. Tenemos los isótonos, igual número de neutrones, dos elementos diferentes que tienen en común los números de neutrones. Entonces, número de masa 5 menos número atómico, número de masa 11 menos número atómico 5, me sale 11 menos 5, 6. 12 menos 6, 6. Entonces, tiene en común el mismo número de neutrones. Entonces, las propiedades químicas y físicas son totalmente diferentes. ¿Ya? Iones. Los iones son especies químicas con carga eléctrica Q y se forman cuando un átomo neutro pierde o gana electrones. Se cumple que el número atómico es igual al número de electrones, representante o representación de un elemento cualquiera, en la parte superior número de masa, en la inferior número atómico o protones y arriba la carga. Dentro de los iones tenemos catión y tenemos anión. Catión, el ion positivo pierde electrones. Entonces los protones deben ser mayor que el número de electrones. Ejemplo, el hierro, número atómico 26, carga más 2, número atómico y protones son iguales, 26, 26. Y el número de electrones es la diferencia, 26 menos 2, 24. Anión, ion negativo que gana electrones, el número de protones es menor que el número de electrones. Entonces, ejemplo, tengo el nitrógeno, número atómico 7 y número de electrones menos 3. El número atómico y número de protones son iguales, entonces tendría el número de electrones 7 menos 3, sería 10. Especies isoelectrónicas son aquellas especies químicas, iones, átomos que presentan igual número de electrones y misma configuración electrónica. Ejemplo, el oxígeno, número atómico 8 menos 2. Menos por menos más, 8 más 2, 10. Ahora para el neón, tengo el número de electrones que es, en este caso, el número atómico es 10, menos, como es neutros, 0, y se mantiene el 10. 12 menos más 2, más por menos, 12 menos 2, 10. Ejemplo, si una especie química Q tiene 10 electrones, 14 protones, 14 neutrones, ¿cuál es su representación simbólica? Electrones 10, protones número atómico 14, neutrones 14. Entonces podemos decir que el número de electrones es Z o número atómico menos la carga. Electrones es 10, es igual a Z que vale 14 menos la carga. 10 pasa al otro lado con el signo negativo, 14 menos 10 es igual a 4. Entonces, la especie química Q es 14 protones o número atómico 14 neutrones, 14 más 14, número de masa 28 y la carga Q más 4. Resolución de ejercicios. Trabajando en clase, todos saliendo del libro, entonces la pregunta número 1 está resuelta. Pasamos a la pregunta número 2.
que dice, un elemento químico forma un anión bivalente. Si el ion tiene 40 neutrones y 34 electrones, ¿cuál es su número de masa? Entonces, tenemos que colocar los datos para poder hallar lo que nos pide. En un elemento me está pidiendo un elemento cualquiera. Puede colocar la constante o cualquier elemento, puedo poner en este caso X. Y dice tiene 40 neutrones, entonces si la hago por 40 neutrones y 34 electrones. El número de electrones es igual a 34. ¿Cuál es su número de masa? No lo sé. ¿Dónde están? Y ahora tenemos que resolver de qué forma. Me dice que es un anión bivalente. Anión es decir, una amiga vivo. Anión y bivalente es 2. Entonces podemos hacer la resolución. El número de electrones es igual al número atómico menos la carga. Ahí está. Ahora pues el número de electrones es 34 igual al número atómico, no sé cuánto vale, menos anión negativo y bivalente es 2. Menos por menos más, pasa a restar, entonces sería 32 es igual a Z. Entonces puedo hallar la fórmula de que A es igual a Z más M. Entonces continúo. El número atómico vendría a ser 32 más 40 que son los neutrones y esto en total vendría a ser 72. Y ahí terminó el ejercicio número 2 del libro. Luego pasamos al otro ejercicio, a la pregunta número 3 del libro. Que me está diciendo en la pregunta número 3, diga qué proposiciones son incorrectas. 1 romano, todo átomo presenta una zona extranuclear, cargado negativamente y un núcleo de carga positiva. Eso es cierto. Dentro del núcleo positivo y alrededor giran los electrones. 2 romanos, todos los elementos tienen isótopos naturales, sí tienen isótopos. En todos los iones se cumple que el número de electrones es mayor que el número de protones. Eso no cumple para todos. Entonces la alternativa acá sería el 3 romano. Pasamos a la pregunta número 4, que dice, en relación a los isótopos de hidrógeno, indica verdadero o falso las siguientes proposiciones. 1 romano, el pratio no tiene neutrones, eso es cierto, no lo tiene porque tiene un protón y un número de masa. El tritio radiactivo no es radiactivo, el agua pesada está formado por deuterio, 2 y 1. Entonces marcan la alternativa correcta. Si ustedes voltean la página anterior, ahí van a encontrar la teoría y está ahí la respuesta. Pregunta número 5 ya está resuelto, por eso está marcado en círculo. Y pasamos a la pregunta número 6. Esta. Pregunta número 6. ¿Qué te dice en la pregunta número 6? Traten de plantear lo que te están pidiendo en la pregunta número 6. Dice, en cierto átomo X tiene tantos neutrones, acá están neutrones, aquí está el número atómico, número de masa y la carga. Entonces me dice, tiene tantos neutrones como protones más 4. Entonces voy a colocar, puedo seguir colocando lo mismo. Me digo X, me dice, cierto átomo que tiene tantos neutrones como protones más 4. O sea, los neutrones tienen como protones más 4.
Z más 4. Muy bien. Y esto de acá vendría a ser Z, número atómico, el número de masa. Muy bien. Luego, ¿qué más lo que me están diciendo? Dice que tiene 28 electrones, el número de electrones igual a 28. ¿Acá? Y me dice, ¿cuál es su número de masa del catión? Equivalente, catión es más y un 2. Entonces puedo poner el número de electrones es igual a número atómico menos local. Número de electrones vale 28 igual a número atómico no sé, menos, ¿cuánto vale Q? Más 2. Muy bien, seguimos resolviendo entonces. Más por menos, menos pasa al otro lado con signo más, entonces se suma, sería 30 es igual a Z. Ahora sí ya tengo Z y puedo hallar lo que me está pidiendo. Y me pedían hallar el número de masa. Ahí está. Y entonces yo digo que A es igual al número atómico más neutrón. Entonces el número atómico ya tengo que es 30 más neutrones, neutrones 30 más 4, 34. Y esto vendría a ser igual a 64. Ya está, entonces el número de masa vendría a ser 64 de la pregunta número 6. Ahora pasamos lo que es a la pregunta número 7. Vamos a enfocarlo bien en la pregunta número 7. Me dice en la pregunta número 7, si los siguientes iones, se aparece A 1 más, o sea, es un catión monovalente, y B, que es divalente y anión, por ser negativo. Tiene 19 electrones y 84 electrones. Entonces, tú debes tener el número de electrones igual a 19 y tu número de electrones igual a 84. Ahí está. Respectivamente. Y determina los números atómicos de cada ion. Ya te piden allá el número atómico Z. Y vendría a ser, comenzamos para A. Entonces sería comenzamos para A. Número de electrones es igual a Z menos, necesito hallar la Z. Número de electrones es 19 igual a Z menos 1. Menos por más, menos pasa al otro lado con más. Entonces 20 es igual a Z, pero de A. Ahora paso para el otro lado, donde tengo que hallar de B. Y la misma fórmula. Número de electrones es igual a Z menos Q. Entonces el número de electrones es 84 igual a Z menos 2. Ahí está, me dice que es menos 2. Menos por menos, más. Pasa al otro lado a restar. ¿Esto cuánto tendría? 82 igual a Z, pero para B. Entonces la pregunta que me estaban pidiendo era determinar los números atómicos de cada ion. Entonces ya tengo que Z, el número atómico de A es 20 y el número atómico de B es 82. Pasamos a la otra pregunta del libro.
que vendría a ser la pregunta número 8. Pero la pregunta número 8 lo pongo en círculo, ¿por qué? Porque ya está resuelta. Pasamos entonces a la pregunta número 9 del libro. ¿Qué es lo que dice la pregunta número 9 del libro? En la pregunta número 9 del libro me están diciendo que se tiene 3 híbridos. ¿Pero qué son 3 híbridos? Los 3 híbridos significa que es un isótopo, o sea, vendría a ser 3 elementos iguales. Yo estoy poniendo X, porque puede ser cualquier elemento. Me dice, como número de masas consecutivos, puedo poner A más 1 y A más 2. Luego me dice, si la suma de sus números mágicos es 150, entonces el número mágico sería A más 1 más A más 2, ¿a qué es igual? Es igual a 150. 150, entonces hasta ahí ya tengo planteado de acuerdo a los datos que me piden en el libro para poder desarrollar. Como son números de masa consecutivos, son isótopos y las Z son iguales. Pero podemos sellar que acá hay una A, otra A, otra A. En total, ¿cuántas A hay? Cuenten. Hay en total 3. Entonces podemos sellar que es 3A y ya está. Es igual a bajo de 150, 2 más 1, 3. Entonces vas a restar la opción con 3. Sería 147 entre 3. Todo esto es igual a. Sería entonces la división. ¿Cuánto vendría a ser la división? Si pongo 3 es 9, le falta 4. Es 12, 5 sería 15, entonces se pasó. Comienza con 4. 12, me queda 27, 3 porque el número queda 27, y ya está. Entonces A es igual a 49. Muy bien, entonces ya tengo hasta ahí. Ahora me dice, ¿y el número de neutrones del isótopo más liviano? ¿Quién es el más liviano, que pesa menos? Debe ser el que tiene menos cantidad de números, que vendría a ser. Entonces puedo decir que X, 49, ya está. Y ahorita es el más liviano, tiene 30 neutrones. 30 neutrones. Calcula el número de neutrones del isótopo más pesado. Muy bien. Entonces resolvemos esto. Z. Y necesito hallar Z, entonces es la resta. 49 menos 30 es igual a 19. Z es igual a 19. Como son isótopos, las Z son iguales. ¿Quién es el más pesado? Él es el pesado. Y esto. Entonces colocas X, 19, sería 49 más 2, y ya está. Y me piden hallar los neutrones. N. Entonces también es la resta. N es igual a 51 menos 19. Entonces el resto me quedaría 2, 4 menos 1, 3. Esos son los neutrones para poder hallar. Y ya está resuelto. Ahora sí, ya tenemos el dato de los neutrones, es 32 para el elemento más pesado. Y para el más ligero, ya está acá resuelto también, que es 39, de ahí hallamos Z, que era 19.
Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Número 10 está en círculos porque ya está resuelto. El número 11, pasamos al 11, me dice determina el número atómico de un átomo X y se sabe que la suma del número atómico con el número de masa es 114. Y además es isótono con, bueno, acá no ha terminado de plantearse el problema, todavía porque le falta con, no te dice ni con qué elemento, ni con qué compuesto, ni nada. Entonces no hay un dato preciso. Entonces pasamos a la siguiente porque está ahí una falla del libro. Ahora sí, podemos ir continuando con la pregunta. Y volvemos a decir la pregunta número 1. ¿Qué me dice la pregunta número 1? El anión. Me dice el anión E, tengo una E, 4 negativo, por eso es anión, tiene 26 electrones. Entonces pongo el número de electrones es igual a 26. Si en el núcleo tiene 30 neutrones, 30 neutrones, su número de masa, tengo que... El número de electrones es igual al número atómico más, ¿sería más? No. En este caso, aunque el directo para poder hallar sería menos Q. Para que ustedes puedan entender de dónde sale. El número de electrones es 26. Es igual a Z menos 4. Ahora sí, menos por menos iba a ser más. Tendría 26 es igual a Z más 4. No lo podía hacer directo porque si no me iban a entender de repente como si que sabe. De más pasa a restar. Sería 22 es igual a Z. Entonces, Z vale 22. Y puedo hallar ahora sí el número de masa. Sí. El número de masa es igual a Z más N. N valía 30 más. ¿Cuánto era Z? 22. Y ya está. Entonces sería 52. Este es igual a A. A vendría a ser el número de masa. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Y me dice la pregunta número 2. Los isótopos de un elemento son átomos que tienen igual, isótopos tienen igual número atómico, pero diferente número de masa. Entonces buscamos, tendría que ser la... Pasamos a otra pregunta, que es la pregunta número 3. La pregunta número 3, traten de leer qué es lo que te piden hallar en la pregunta número 3, porque tienes que aprender por ti mismo a plantear las ecuaciones. Me dice, pregunta número 3, la carga de un ion que tiene 3 neutrones, voy a poner acá, tiene 3 neutrones, 2 electrones y 3 protones. 2 electrones, el número de electrones es igual a 2. Y ya está. Me dice la carga de un ion, no sé cuánto vale Q. Entonces, el número de electrones es igual a Z menos Q. Número de electrones me dice que vale 2. Z es 3 menos Q. Y entonces, ¿cuánto vendría a ser esto? Esto de acá vendría a ser menos 1, que es igual a menos Q. Se va, entonces 1 es igual a Q. Y ahí está la respuesta. Luego pasamos a la pregunta número 4.
Pregunta número 4 que te piden allá. Se dice, un catión es positivo, de carga 2, posee 20 protones, y el número, dice, el número de electrones del ion es, entonces pone el número de electrones es igual a Z menos Q. Entonces vendría a ser Z es 20 menos 2 es igual a 18. ¿Ya? Eso vendría a ser la respuesta. Entonces, hasta ahí nos quedamos lo que son los ejercicios y a ustedes les toca prácticamente resolver la tarea. Nos vemos entonces hasta la siguiente semana para continuar con la clase.